Armando, Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar, ¿eh? No, gracias a vos por estos minutos. Ahí, Armando, estábamos hablando en la apertura porque el gobierno anunció que va a prorrogar el congelamiento de alquileres, este que estaba previsto que terminara el 31 de enero. Y consultarte un poco cómo reciben esto No, desde el... perdón, ¿lo anunció ya? Lo habría anunciado que iba a prorrogar, sí, no se había dicho Ah, que hasta qué día ni nada, está como en veremos eso. Y... habría, sí, porque ahora son todos supuestos, ¿no? Hasta mm, ahora. sí, sí, hasta Hasta que no ahora sé. son todos, hasta ahora son todos supuestos, pero no tenemos información real del gobierno si va a hacer la prórroga por un mes, 2 meses, una semana, 3 meses. Claro, sí, No de sé. fechas no se habló nada hasta el momento. ¿Y cómo reciben estas prórrogas que ya estuvieron pasando y en el caso de que se extendiera, que es un poco de lo que se está hablando desde el sector, desde el Colegio de Corredores? Mire, cuando el 18 de marzo 2020 el presidente firmó el primer DNU, que era hasta el 30 de septiembre, Ujú. en ese momento nuestro colegio y la mayoría de los colegios inmobiliarios del país, que conformamos el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, estábamos de acuerdo y apoyamos lo que había realizado el presidente porque era momento muy complejo del país, entrábamos en una cuarentena estricta que no sabíamos cuándo terminaba y cómo seguía la historia. Ujú. Cuando ese DNU decía, primero, quedaban automáticamente prorrogados todos los contratos hasta el 30 de septiembre, Sí. se suspendían los aumentos de los alquileres hasta el 30 de septiembre, suspendió los desalojos hasta el 30 de septiembre, y el inquilino que no pudiera pagar no pagaba, pero lo tenía que pagar a partir del 1 de octubre en 3 o en 6 cuotas de acuerdo a lo que acordara con el propietario. Ujú. Unos días antes del 30 de septiembre el presidente volvió a prorrogarlo hasta fin de enero, y si ahora lo prorrogara nuevamente sería una catástrofe para el sector, porque hay propietarios ya que hace 11 meses que no están cobrando su alquiler. Y son propietarios, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, propietarios que compraron un departamento chico para alquilar para que sea complemento de su sueldo o de su jubilación. Sí. Con ese montito que recibía mensualmente, los ayudaba. Entonces, realmente es una situación muy compleja. El gobierno no quiere, ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni el gobierno nacional tomar una decisión política económica con esto. Eh, yo le voy a contar qué ha pasado en España. Sí. Nosotros estamos en contacto permanente con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de España. Allá un inquilino que en el 2020 no pagó durante 5 meses, supongamos, el alquiler, el ayuntamiento convocaba a las dos partes. Entonces mostraban que el propietario no había cobrado, que el inquilino no había pagado, el ayuntamiento le daba un cheque al propietario, no al inquilino. Le daba el cheque al propietario, el propietario emitía un recibo al inquilino de que había recibido todo lo que le debía, y el inquilino le firmaba una nota que había recibido el importe al ayuntamiento. Y de esa Ujú. manera se solucionó un problema realmente muy complejo que existía allá como existe acá. Yo escuché al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, decir: vamos a dar crédito del Banco Ciudad para que los inquilinos puedan pagar sus deudas. Y yo me pregunto, si no podés pagar alquiler, ¿cómo hacer para pagar un crédito? Claro. Acá lo que hay que hacer, el Estado tiene que subsidiar, es el Estado Nacional el que tiene que solucionar ese problema. Subsidiar, porque un inquilino, ahora, supongamos que termina el DNU el 30 de enero, tiene que pagar 11 meses de alquiler. ¿Cómo va a ser para pagar esa deuda más lo que realmente va a ir consumiendo? Ujú. Hay muchos inquilinos que se metieron dentro de ese DNU, aunque tuviera el dinero para pagar. Sé de casos, gente que vive en Puerto Madero pagando fortunas de alquiler y se atuvieron al DNU y no pagan. Total, tienen dólares, después venden los dólares y pagan. Claro. Pero los inquilinos que no han pagado, tenemos que contemplar también que hemos tenido una verdadera catástrofe. Nosotros, nuestro país viene de una pandemia económica de 30 meses, no toda la culpa de este gobierno, que ya veníamos en un tobogán en materia económica en el país. Entonces, hay inquilinos que no pagaron porque no pudieron.
porque supongamos una pareja, él trabajaba en un restaurante, el restaurante cerró, no abrió nunca más, se quedó sin laburo. La Sí. señora trabajaba en una peluquería, la peluquería cerró, se quedó sin trabajo. ¿Cómo hacen esos chicos, no ya para pagar alquiler, para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar las expensas? Entonces realmente es un tema muy serio, muy complejo, producto de la incapacidad de los gobiernos. Nuestro país arrastra un déficit habitacional hoy de 3,5 millones de viviendas, pero hace 30 años que venimos con un déficit habitacional. Todos los políticos de todos los colores se rasgan la vestidura en las campañas políticas que van a construir 1 millón de viviendas, que van a dar créditos para 1 millón de viviendas. El gobierno de Mauricio Macri dio créditos, 170.000 créditos para poder comprar, y construyeron en 4 años 25.000 viviendas. Entonces, eso muestra, y todos los gobiernos para atrás lo mismo, ¿no? El tema de la vivienda nunca ha sido una prioridad para el gobierno, para ningún gobierno, a pesar que nosotros desde nuestro sector, con el Consejo General de Colegios Inmobiliarios de Argentina, con la Sociedad Central de Arquitectos, Centro Argentino de Ingenieros, Notariado Federal Argentino, todas las entidades de profesionales de la vivienda, hemos hecho propuestas al gobierno anterior en febrero del 2019, a Iván Kerr, que era subsecretario de Vivienda, y nos recibió las propuestas todas y fueron a parar al tarro de la basura. En febrero del 2020 estuve personalmente y con el secretario del colegio, con Hernán Gadi, reunido con la arquitecta María Eugenia Bielsa, ministra del Hábitat. Le llevamos todas las propuestas del sector para poder poner en marcha el sector de la construcción. Llevamos varias propuestas, muy piolas todas, porque el gobierno lo único que tenía que tomar era la decisión política de hacerla. Nos dijo muy bien, lo vamos a estudiar, nos vamos a reunir con el ministro tal, con tal ministro, con tal ministro. Fue en febrero, pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, pasó junio, pasó julio. En julio pedimos una audiencia con el ministro Culfax. El ministro nos atendió muy amable a las 16 entidades vía Zoom, en un día que era muy complejo porque estaba el gobierno discutiendo el tema de la deuda externa. Durante 1 hora y media nos atendió por Zoom, también tomó nota de todo, que lo vamos a ver, pero de ahí para acá nunca más tuvimos noticias de ningún otro funcionario del gobierno. La semana pasada estuve reunido con gente del Consejo Federal, con el ministro Catopodis, que es el ministro de Obras Públicas. Fuimos a hablar con él por el tema de la vivienda, que es un tema acuciante en el país, el déficit de vivienda. Bueno, algunos planes que vamos a ver si se pueden encaminar, o recuperar viviendas que se comenzaron en el país en gobiernos anteriores y que quedaron abandonadas, que fueron usurpadas. Entonces, todo eso le corresponde a su ministerio. Y con el ministro Ferraresi, que es el del Hábitat, todavía no hemos logrado hablar. Pero el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, el ministro Ferraresi dijo por Radio Mitre, perdón, en que pase el aviso, Radio Mitre, después salió publicada en un periódico, dos cosas que dijo el ministro. Primero, que iban a dar crédito para comprar la vivienda en pesos a 50 años. Y segundo, que iban a construir 70.000 viviendas por año. La vez que más viviendas se construyeron en el país, que se construyeron 90.000 viviendas en 2 años, fue en el plan quinquenal de Juan Domingo Perón en 1945. Uh-huh. Y los países en el mundo que tienen mayor cantidad de plazo en crédito son España y Estados Unidos, que tienen créditos a 30 años. Entonces, bueno, queremos ver cómo el ministro Ferraresi tiene la fórmula mágica para poder hacer llevar a la práctica estos anuncios que dijo. 2 días después estuvo inaugurando 300 viviendas, pero para llegar a las 70.000 es medio complicado. Y ahí, bueno, justamente todas estas medidas que estuviste mencionando, ¿cómo impactan en cuanto a lo que es el sector? Porque imagino que ante esta situación donde tenés los alquileres por ahí congelados, morosidad de pago y demás, no se fomenta mucho al tema de la construcción, a la inversión en el sentido del mundo inmobiliario, y también aquellas personas que por ahí tienen un departamento para alquilar no lo alquilan. ¿Cómo está el presente de todo el sector en este sentido? Muy complicado, muy complicado.
porque vos tocaste los 3 temas fundamentales. Primero, Sí. ha habido gente que ha tenido retiro voluntario de empresas privadas o del Estado, entonces con esa platita compraba un departamentito de 1 o 2 ambientes para alquilarlo y tenerlo como complemento de los ingresos de grupo familiar. Claro. Hoy no lo están haciendo, porque con las modificaciones al Código Civil referido a alquileres que entraba en vigencia el 1 de julio del año pasado, un disparate que se aprobó en Cámara de Diputados sin consensuar con ninguna de las instituciones inmobiliarias del país. Esto lo manejó el ex diputado nacional Lipovetsky. Los contratos son un salto al vacío para propietarios e inquilinos. Porque si usted me alquila un departamento a mí, yo soy el inquilino, usted el propietario. Usted va a saber cuánto va a cobrar el primer año mensualmente y yo cuánto voy a pagar. Pero segundo y tercer año no lo sabemos, porque va a ser ajustado por un índice que va a publicar Banco Central de la República Argentina, que es un mix entre salarios y costo de vida. Entonces eso ha hecho que muchos propietarios han sentido como que es un avance sobre la propiedad privada, que efectivamente lo es, y entonces han retirado las propiedades de alquiler, las han puesto en venta o lo han puesto en alquileres temporarios, amueblan los departamentos y los alquilan temporarios por 90 días, que es lo que permite la ley. Entonces hoy en materia de ventas, por ejemplo, hemos cerrado el año en Capital Federal, el 2020, con 13.000 y algo de escrituras. 13.000 y algo de escrituras son 1.100 y pico por mes, cuando en 2017 se hacían entre 7.500 y 8.000 escrituras por mes. O sea, realmente es muy angustiante la situación y solamente estamos haciendo ventas de registro civil. Aquel que se tiene que casar y que ya no puede estirar más la fecha de casamiento, él se está comprando. El que se separó en la pandemia, que ha habido muchos casos de separación y tenía los medios, está comprando. El matrimonio que va a tener un bebé más en la familia está comprando, porque necesita un dormitorio más, pero después los demás están esperando a ver qué pasa, esta batalla del dólar blue, la soja que llegó a un precio muy importante, pero los del campo reciben monedas del precio final de la soja. Entonces estamos en una situación muy, muy compleja. El Fondo Monetario, igual que todos los argentinos, estamos esperando el plan económico del gobierno de Alberto Fernández, que cuando asumió dijo, tengo un plan económico, pero todavía no lo podemos hacer. Después dijo, no me gustan los planes económicos. Después dijo, estoy preparando las 60 medidas económicas. Y yo dije, medio en broma, medio en serio, perdió la virome y la hoja el presidente. Y del fondo lo ha pedido la semana pasada, que esperan un plan económico de Argentina para saber cómo arrancamos, pero hasta ahora silencio de radio desde nuestra parte, ¿no? Y ya como para ir cerrando, Armando, ahí estuviste un poco analizando un poco el presente. ¿Cómo ves que va a ir avanzando en esta materia la Argentina con estas medidas? ¿Pensás que cuando se mejore un poco, si hay un descongelamiento, va a un poco a fomentarse en esta reactivación del sector? ¿O ya se viene como acumulando una bola que en un futuro va a terminar explotando? Sí, en materia de alquileres es muy complejo, pero todo depende de cómo evoluciona la economía. Y Claro. la economía no está evolucionando, está involucionando. Solamente en Capital Federal se cerraron 27.000 locales en la pandemia, de los cuales 20.000 no vuelven a abrir. Uno pasa por las principales calles de la ciudad, por Florida. En Florida, en una sola cuadra, hay 14 locales vacíos con cartel de inmobiliaria en alquiler o en venta. Entonces, la situación es muy compleja, aunque a los restaurantes les permitan ahora entrar hasta un 30% de su capacidad, la gente no va, la gente tiene miedo por un lado, no va, los gastronómicos están quebrados, entonces cobran unos precios increíbles para ir a comer en algún restaurante, para tratar de recuperarse económicamente. Es muy complejo, mientras no tengamos un sinceramiento por parte del gobierno nacional diciendo, este es el plan económico, queremos ver cómo hacemos para que Argentina crezca y que recurra realmente a todas las entidades intermedias que somos los que estamos en contacto con la gente y que sabemos qué es lo que se necesita para poner el país en marcha. Mientras no tengamos eso es muy difícil, ¿no? La situación es muy difícil, pero
como buen vendedor que soy, tengo fe de que en algún momento esto se va a dar vuelta. No podemos seguir así eternamente como estamos ahora, ¿no? Te agradecemos por estos minutos, Armando, y bueno, ya seguramente te vayamos consultando con el avance del tiempo para ver cómo viene todo el tema del sector inmobiliario con el avance de las medidas que se vayan dando. Muchas gracias. Como no, les agradezco mucho el llamado y cuídense mucho, por favor. Igualmente, un abrazo. Ahí hablábamos con el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, el CUSICBA,